Muy buenos días. Bienvenidos a los que no he saludado todavía. Espero que hayan tenido una buena semana. Si me acompañan al capítulo 4 del Evangelio de Marcos, hoy vamos a ver un texto, yo creo que largo, son 20 versículos, pero es un texto conocido, es de estos textos que son tan conocidos, ¿verdad? Que uno cree que ya, ¿qué otra cosa va a escuchar de este texto? Y con la confianza de que la palabra es inspirada por Dios y que Dios es un Dios infinito y que nosotros somos tan finitos, pues yo creo que cada vez que venimos a la palabra, Dios puede iluminarnos, puede ilustrarnos y aprender algo nuevo de Él, ¿verdad? Y es mi oración y mi petición el día de hoy, porque es un texto que muchos conocemos y es la parábola del sembrador, ¿verdad? Dice, bueno, ya yo he escuchado esa palabra un montón de veces, ¿verdad? Bueno, vamos a escucharla una vez más y vamos a ver qué Dios nos dice. Así que vamos, sin más, al capítulo 4 de Marcos y vamos a leer la parábola del sembrador, del versículo 1 al versículo 20. Y dice así: comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: escuchen, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y añadió: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. También les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que, en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera estos, en que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Padre, decíamos que hemos escuchado muchas veces este texto, pero también decíamos que hemos escuchado muchas veces que eres un Dios infinito. Y te pedimos, Padre, que otra parte de ti que no conocemos pueda ser revelada a nosotros en este día. Y te pedimos también que una parte o una situación o una circunstancia o la verdad sobre nuestro corazón sea revelada a nosotros en la medida que vemos lo que tú tienes que decirnos, Señor, a nosotros en este texto. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu hablando
que no sea yo. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en la medida en que tu palabra impacta nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos ante una de las secciones de Marcos que registra un discurso de Jesús, una enseñanza de Jesús. Marcos es más de acciones y de hechos, ¿verdad? Pero aquí en el capítulo 4 y luego en el capítulo 13, Marcos registra dos discursos, dos enseñanzas de Jesús, las únicas dos así largas que registra, no como Lucas o como Mateo, ¿verdad? Y de hecho la pone más o menos en la mitad de cada sección. O sea, recuerden que Marcos se divide en dos, ¿verdad? Del 1 al 8, 9 más o menos, ¿no? Y del 8, 9 hasta el 16. El ministerio en Galilea y luego el ministerio hacia y en Jerusalén, su última semana. Entonces, entre cada sección, más o menos en la mitad, pues Marcos pone un discurso, una enseñanza de Jesús, larga. Y esta es la primera que pone. Tengamos pendiente de dónde venimos también, para poner en contexto. En el pasaje anterior hubo una muestra del rechazo que Jesús estaba experimentando, a pesar de que era de su momento más popular. Tenía una multitud gigante cayéndole atrás. Y cuando él se iba, que llegaba, todo el mundo iba de nuevo, ¿verdad? Pero también veíamos que estaba siendo rechazado por los líderes religiosos, incluso por sus familiares. Y de hecho, la misma multitud que le caía atrás porque quería obtener cosas de él y no necesariamente porque quería seguirle por su persona, porque querían ser discípulos de él. De hecho, veíamos que solo los discípulos y los seguidores, un pequeño grupo de seguidores, ahora formaban parte de la verdadera familia de Jesús. Jesús mismo lo dice. Mi madre, mis hermanas, mis hermanos son estos que hacen la voluntad de Dios, refiriéndose a este grupo que estaba sentado alrededor de él. Y de hecho, como dice en inglés, it begs the question, o sea, surge la pregunta de por qué tenemos estas reacciones. ¿Por qué, si hemos visto a Jesús enseñando, con una enseñanza que las mismas multitudes dicen, tiene autoridad, no como los escribas, hemos visto a Jesús haciendo milagros con poder divino, cuando los mismos demonios reconocen su autoridad y reconocen quién Él es? ¿Por qué las diferencias en las reacciones? ¿Por qué las diferencias en algunos lo aceptan, otros no? ¿Por qué de hecho la mayoría parece rechazarlo? Y justo después de presentarnos esto, Marcos pone este texto. Es decir, que Marcos esto lo pone de alguna manera para explicar eso. El lector ve y dice, pero ¿y por qué esta diferencia? Y Marcos pone la parábola del sembrador y otras parábolas que veremos en los próximos mensajes. Pero esta es la clave y lo vamos a ver más adelante, porque el mismo Jesús dice cómo es que si no entienden esta parábola piensan que van a entender las demás. Y gracias a Dios, pues Jesús explica él mismo esta parábola. Debiera ser para mí un mensaje sencillo, ¿verdad? Porque yo leo la parábola, luego leo lo que Jesús explica y acabamos, ¿verdad? Pero no, vamos a ver cómo eso se aplica a nosotros hoy. Y lo que vemos es que Jesús está otra vez enseñando en el mar, cosa que ya hemos visto que era común, ya él lo hacía con regularidad. Y veíamos que la multitud ya seguía a Jesús, eso también lo hemos visto bastante. Marcos hace mucho énfasis en que hay una multitud siguiéndolo. De hecho, en el versículo 9 del capítulo 3, Jesús decía, preparen una barca por si viene mucha gente y tengo que montarme en la barca porque estén apretando, porque la gente se lanzaba casi encima de Jesús para tocarlo. Bueno, pues ¿saben qué? Hubo que usar la barca ahora. Vino tanta gente que Jesús tuvo que subirse a la barca y se sentó a enseñar, como enseñaban los maestros de aquel tiempo. Se subió en la barca y se sentó. De hecho, no dice que se molestó por las multitudes, sino que subió a la barca, se sentó y empezó a enseñar. Y enseñaba muchas cosas en parábolas, dice Marcos en el versículo 2. Y lo sabemos. De los otros evangelios, de hecho, vemos que de las formas más comunes de Jesús enseñar es en parábolas. Eso no es nuevo para Jesús, no se inventó Jesús el enseñar en parábolas. De hecho, en el pasaje anterior, Marcos nos dice
que en la discusión con los escribas, Jesús les enseñó en parábolas, les habló en parábolas a ellos. Recuérdense la comparación que hizo, ¿verdad? De que si una casa está dividida, si un reino está dividido, les habló en parábolas. Entonces, ¿qué es una parábola? ¿Verdad? Yo creo que vale la pena entrar brevemente y rápidamente en esa parte. Porque si vemos lo que Jesús le había dicho, es básicamente cómo es que una casa dividida va a sostenerse, cómo es que un reino dividido va a sostenerse. Y ya, se acabó. Y ahora tenemos una parábola que es una historia larga. Nosotros entendemos las parábolas como estas historias largas, como la del sembrador, como la de el hijo pródigo, ¿verdad? El dueño de la viña con los trabajadores, son historias más largas. Y entendemos que eso es una parábola, pero en aquel tiempo una parábola no era necesariamente esta historia tan larga, podía ser hasta un símil bien corto de 2 frases, como de hecho veremos al final del capítulo 4, varias parábolas que Jesús también presenta, que son dichos cortos, ¿verdad? Rápidos. Porque en aquel tiempo la parábola, ¿verdad?, significaba en griego colocar al lado. Es básicamente una comparación, una ilustración, una analogía. Puede ser larga, puede ser corta, pero es una idea que se presenta al lado de otra para explicar esta idea más compleja. Y por eso las parábolas, estas ilustraciones o estas analogías eran con cosas del día a día. Para nosotros, de repente, esto del sembrador y la siembra y la semilla y tal, no es de nuestro día a día, pero para ellos sí lo era. Entonces Marcos viene y coloca esta parábola aquí. Tiene otro texto en el medio, ¿verdad? Los versículos 10, 11 y 12. Y luego la explicación de Jesús de esta parábola. Hace otro sándwich, ¿verdad? Decíamos el domingo pasado que Marcos había hecho un sándwich porque decía, los familiares de Jesús salen de Nazaret a Capernaum a recogerlo, porque ese hombre estaba suelto, decían ellos, ¿no? Y luego viene el conflicto o el enfrentamiento con los escribas. Y luego termina de nuevo con los familiares. Eso es un sándwich. Y ahora hizo otro sándwich, Marcos. Porque pone la parábola, pone la explicación de Jesús de la situación, de por qué expliquen parábolas y por qué prediquen parábolas. Y luego la explicación de la parábola del sembrador. Pero básicamente era eso. Una idea, una ilustración, una imagen, ¿verdad?, de la vida cotidiana que servía para ilustrar, para explicar, para que mejor se entienda una idea un poco más compleja. Entonces ya vimos cómo es la estructura del texto de hoy. Vamos a ver la parábola, vamos a ver esto que está en el medio, que Jesús explica, y vamos a ver la explicación en sí de la parábola, ¿verdad? Vamos a empezar primero con la parábola del sembrador, que ustedes la conocen, muy sencilla. Un sembrador sale a sembrar, regando semillas. Algunas caen en terrenos malos, otras caen en terrenos buenos. Hay 3 terrenos malos y hay un terreno bueno. Algunos entienden que son 3, ¿verdad? Porque uno produce 30, 60 y 100, entonces algunos entienden que esos son 3 terrenos diferentes, pero al final puede ser uno, no importa. Son 3 malos y 1 o 3 buenos. Y ya, esa es la parábola, básicamente. Bien simple, bien sencilla. Que para nosotros no es tan común, porque nosotros no somos una sociedad agraria, ¿ok? Pero para ellos sí. Entonces, como nosotros no somos una sociedad agraria, ¿verdad?, vamos a profundizar un poco más para entender lo que ellos entendieron cuando Jesús les da esta parábola. Para ellos esto era realmente usual, ver a una persona que salía, ¿verdad?, a regar semillas. Y algunas caían junto al camino, no necesariamente en el camino, pero sí caían junto al camino, al lado. ¿Y el camino qué es? Es un pedazo de tierra ya compactado. ¿Compactado por qué? Porque la gente que lo va pisando, ¿verdad? Y lo pisa muchas veces, la gente pasa por ahí y ese camino ya está duro, ¿verdad? De repente llueve, se hace un poco de lodo, la gente lo vuelve y lo pisa, y cuando se seca se pone duro, se pone liso, eso no coge mucha agua, las semillas no tienen dónde caer, dónde entrar, ¿verdad? Y el borde del camino muchas veces es así también. Entonces, algunas cayeron junto al camino, como esas semillas no tienen para dónde coger, vienen las aves y se la llevan. Común para ellos. Pero otros cayeron en pedregales, en piedras. Esto no es un terreno que está lleno de piedras, porque eso se ve.
¿verdad? Esto es un terreno que en principio parece que está bien, pero tiene piedra debajo, ¿verdad? Y piedra limestone, ¿verdad? No sé cómo traducirlo, pero piedra gruesa, grande, ¿no? Eso no es una piedrita que se quita, sino que cuando la planta arranca a crecer y encuentra piedra abajo, ¿verdad? No puede echar raíces. Y por eso dice que crece hacia arriba rápido. Pues no puede crecer para abajo. Entonces crece hacia arriba. El problema es que como no tiene profundidad, no encuentra humedad, cuando para la lluvia, viene la época seca o viene el sol, seca la planta, seca la tierra superficial, la planta no tiene agua, no tiene recursos y se muere. Creció rápido, pero se muere. El otro terreno es el terreno de espinas, ¿verdad? Que las espinas, lo que se refiere con las espinas era una matica, ¿verdad? Digamos, pequeña, un arbustico pequeño que crece en los bordes así, nosotros podemos verlos. A veces tienen como espinitas, pero que básicamente echan muchas raíces, son muchas de esas, y esas consumen los recursos de la tierra que podían estar disponibles para la semilla. Entonces la semilla no da fruto, porque no tiene los recursos. Se muere también, se seca, se ahoga, dice. Quienes oyeron esto estaban familiarizados con esta escena. Nosotros de repente no. Bueno, somos de nuevo una sociedad agraria. Algunos de nosotros de repente sí, pero la mayoría, yo estoy casi 100% seguro que no. Entonces, esta es la idea. Cuando Jesús les cuenta esto, es algo común para ellos, y eso es lo que entienden, y lo entienden así, no, sí, mira, a mí me ha pasado, yo he visto a la gente que sale a sembrar, evidentemente, sí, claro, en el camino, claro que no, se nota que ahí no va a salir nada. Los espinos, sí, no, yo sé, a mí me ha pasado ya. El pedregal, no, yo tenía que ver un terreno buenísimo, yo, piedra ahí abajo, ahí no crece nada. Ellos lo entienden esto. Pero es interesante que yo creo que la idea que quería transmitir Jesús, ¿verdad?, con esto, es que el sembrador, al final, pues no necesariamente sabe cuál es el terreno bueno y cuál es el terreno malo. Entonces, tira la semilla en todos los terrenos. La tierra que tiene espinos, ¿verdad?, no necesariamente tiene el espino afuera. Si no, yo estaba leyendo comentarios, pues yo de agricultura no sé nada. La única experiencia que tengo es la mata esa de calabaza que tenía en mi balcón, que se murió, no dio calabaza nunca. Entonces, yo de eso no sé. Pero sí estuve leyendo, y que estos espinos, ¿verdad?, estos arbustos, ¿no?, tú los quitas, pero si no los sacas de raíz, tú crees que ahí no hay nada ya. Tú lo cortas, el terreno, mira, limpiecito, tiene la raíz, y cuando sale, ¡wow!, sale de nuevo. ¿Por qué? Pues tiene que sacarlo de raíz. Entonces no necesariamente tú sabes que el terreno está contaminado, por así decirlo, con esto. Entonces el sembrador riega la semilla en todo el terreno disponible. Eso era común para ellos. Lo que no era necesariamente tan común, algunos dicen que sí, pero la mayoría dice que no, es la producción del terreno bueno. La producción del terreno bueno. La producción normal era de 7 a 10 por 1. O sea que un terreno que da de 30, 60 o 100, muchos entienden que era un escándalo, era una cosa increíble. Y yo creo que realmente era así. Las parábolas tienen a veces este factor wow, ¿verdad? Este punto en el que cuando las escucha alguien dice, oh, ¿qué pasó? Escenas comunes, pero con un factor wow. Y yo creo que este es ese punto, no es normal. Cuando los escuchan dicen, no, esto es milagroso. Entonces los oyentes entendían la ilustración, pero no necesariamente entendían el significado de la ilustración. De hecho, el versículo 10 dice que solo unos pocos se quedaron, ¿verdad? Los 12 y otros seguidores. Pero los otros se fueron. ¿Y saben qué? Se fueron sin entender. Se fueron sin entender. Pero estos se quedaron. Y yo creo que estos versículos del 10 al 12 son la clave de este pasaje. Están en medio del sándwich que decíamos, ¿verdad?, de la parábola y la explicación. Y Marcos lo coloca así para que entendamos que eso es importante. Aquí Jesús dice por qué enseña en parábolas. En el versículo 11, la primera parte, nos dice que a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Y yo quiero aquí resaltar dos cosas. Ya hemos hablado del reino de Dios, pero yo quiero aquí resaltar la palabra misterio.
Porque muchas veces entendemos que el misterio es algo que no se puede conocer, algo que no vamos a entender nunca. Eso es un misterio, eso no tiene explicación. Así lo entendemos nosotros. En ese momento el misterio era más un secreto, algo que alguien sabía, pero que la mayoría no, y que ahora eso estaba siendo revelado. No algo que no se puede entender, sino que algo que no se sabía y ahora se está explicando para que otros lo sepan. Entonces, el misterio del reino de Dios estaba escondido, no lo sabíamos, pero ahora les estaba siendo revelados a unos pocos, no a todos, a unos pocos. Y esto les ha sido dado, una voz pasiva. Quiere decir que aquellos que ahora saben del misterio, que antes no sabían, no lo supieron por cosa de ellos. No lo supieron porque ellos hicieron el esfuerzo, porque estudiaron, porque se lo ganaron, porque bueno, ahora ya tú estás en el punto en el que esto lo puedes saber. No, les ha sido dado, se lo regalaron. Lo llamamos ustedes, a los otros no. Aquellos que están afuera no se les está explicando. ¿Recuerdan cuándo eran aquellos que están afuera? Los escribas, la familia de Jesús, ¿verdad? Aquellos que no eran los que hacían la voluntad de Dios. Entonces aquí tenemos dos cosas, que lo primero es que Jesús explicaba en parábolas para entendimiento, para que los discípulos, los seguidores, a los que se les explica, a los que se les ha sido dado el misterio del reino, puedan entender mejor el reino, cómo funciona. Pero el versículo 11b, la segunda parte del versículo 11, y el versículo 12 dicen: pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Entonces, la segunda razón de la enseñanza en parábolas es juicio. Increíble. Con una misma herramienta, ¿verdad? Juicio y entendimiento. Juicio y vida. Los que habían visto los milagros, teniendo ojos para ver, no veían. Los que habían oído las enseñanzas, teniendo oídos para oír, no oían. Rechazaban el evangelio. Ellos no querían ser perdonados. Esa es la realidad. Y de hecho, eso lo vamos a ver en la descripción de los suelos. Pero aquí ya Jesús nos está diciendo, ellos no querían ser perdonados. Esos son los de afuera. Y de aquí que las parábolas son para juicio. Para aquellos de afuera les hablamos en parábolas. Porque ellos no quieren ser perdonados, entonces, ¿sabe qué? Que no entiendan tampoco. Que no entiendan. Entonces hay doble propósito, vida y juicio. Ilustrar, enseñar, para que se entienda mejor. Y juicio, para que no entiendan, para que se queden sin la explicación. ¿Por qué? Porque no quieren creer. Ya han visto los milagros, ya han escuchado las enseñanzas. Si las rechazan, pues está bien. Si no entienden esto, ustedes no van a querer entender esto, entonces ya, que se queden aquí, rechazados. Pero ustedes que sí, que hacen la voluntad de Dios, entonces les explicamos más y mejor. Luego de aclarar esto, Jesús pasa a explicar entonces la parábola del sembrador. Y es interesante que en el versículo 13 Jesús como que les reprocha que no hayan entendido. Le dice, ¿no entienden esta parábola? Esta pregunta retórica es casi un reproche. ¿Cómo es posible que ustedes no la entiendan? Ustedes que andan conmigo, ¿verdad? Que son ahora mi nueva familia, mi madre, mis hermanas y mis hermanos. ¿Cómo es posible que no la entiendan? Sin embargo, Jesús se las explica. Muestra gracia. Y eso es parte del proceso de madurez. Eso es parte del proceso del discipulado. Eso es parte del proceso que Marcos nos deja ver en los discípulos, de hecho. No es la primera vez, y de hecho no será la última, que Jesús les reprocha a los discípulos que no entienden, que no tienen fe.
Pero Marcos lo pone precisamente para que entendamos que este proceso es gradual, que este proceso se va dando y que Dios va teniendo gracia con nosotros. Pero Jesús sí dice que esta es la clave para entender otras parábolas. Si no entienden esta, no van a entender las otras. Si entienden esta, van a entender cómo funciona el reino de Dios. Las demás parábolas son para ilustrar de nuevo el reino de Dios, su funcionamiento, la proclamación del Evangelio. ¿Por qué unos creen, otros no? Entonces Jesús dice, si ustedes no entienden esta, no van a entender las otras. Yo les voy a explicar esta, para que entiendan esta y puedan también entender las otras. Y aquí empieza la explicación. El sembrador salió a sembrar. Ya. Ese es el sembrador. ¿Quién es el sembrador? El que salió a sembrar. Que en ese contexto se puede entender que era Jesús. De hecho, que algunos entendieron que el sembrador era Jesús. De hecho, cuando salió a sembrar, ¿verdad? Esa palabra de salió es la misma que se usa cuando Jesús sale a las otras aldeas y demás. Pero también se utiliza para los discípulos, incluso para los demonios. O sea que no necesariamente Marcos nos quiere dejar entender que el sembrador era Jesús. Puede ser, evidentemente, porque Jesús había salido a predicar, pero en ese sentido lo que quiero decir es que el sembrador es Jesús que sale a predicar, pero el sembrador también son los discípulos que más adelante salen. Jesús los envía a predicar. El sembrador podemos ser nosotros que también predicamos el Evangelio. ¿Cómo? Bueno, tirando la semilla. ¿Dónde? Por toda parte, en todo terreno disponible, sin discriminar. Donde quiera que hay terreno, ahí hay una semilla. Ahí el sembrador tira una semilla. Pero no se dice más nada del sembrador. De hecho, tampoco se dice más nada de la semilla. El sembrador siembra la palabra. ¿Cuál es la palabra? El Evangelio. Versículo 14 dice eso, el sembrador siembra la palabra. La aplicación de eso dice, el sembrador siembra la palabra. Ya, no se habla más del sembrador ni se habla más de la palabra. La palabra es el Evangelio. La semilla es el Evangelio. ¿Y por qué no se habla más de esto? Porque eso no es lo importante. El sembrador lo único que tiene que hacer es sembrar. ¿El qué? La semilla, que es el Evangelio. Ya sabemos cuál es. Arrepiéntanse y crean. El reino de Dios llegó. Punto. Se acabó. Eso no hay que mezclarlo con nada, ni mejorarlo, ni quitarle, ni subirle, ni espérate, vamos a dar primero esta parte, después esta otra parte. No, nada, cero. Ese es el Evangelio. Y lo que tiene que hacer es predicarlo a todo el mundo. Punto. Se acabó. Ya. Pero ¿por qué algunos sí y otros no? Ah, bueno, entonces vamos a ver los suelos entonces ahora. Porque realmente no debería llamarse la palabra del sembrador, debería llamarse la palabra de los suelos. Hay 3 suelos malos, como decíamos, y 3 o 1 que tiene 3 producciones buenas. El primer suelo malo es el que se da junto al camino. Aquí vemos que el fracaso, ¿verdad?, de esta semilla, de esta planta que quiere crecer es inmediato. En los demás es un poco más lento. De hecho, cada vez más lento. Pero en ese es inmediato. Se tira la semilla, llegan las aves, se la llevan, se acabó, ya. No hay crecimiento y no hay nada. Y Jesús dice que los pájaros que se llevan la semilla es Satanás. Satanás viene y se lleva esa palabra que ellos oyeron y se la lleva rápido, para que no pase nada. En el contexto de Jesús, probablemente se refería aquí, o ellos entendieron que estos eran los líderes religiosos, que incluso acusaron a Jesús de estar endemoniado. Y estos son las personas que están tan cerrados que rechazan por completo el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio no les hace absolutamente nada. Pero tienen su corazón endurecido a tal manera que rechazan cualquier cosa que sea del Evangelio. La predicación no les afecta en lo más mínimo. Niegan la existencia de Dios. Ven a Jesús como un mito. Dicen, yo no necesito a Dios. Dios es un invento de la humanidad, ¿verdad? Que en su ignorancia y en su miedo, pues, se imaginan o se inventan esta idea. Están tan endurecidos que Satanás tiene que hacer poco, solamente se la lleva. Y ese es el primer grupo. El segundo grupo es el que esa semilla cae en pedregales, dice la parábola.
Y aquí se dice que hay una reacción inicial positiva, ¿verdad? Porque decíamos, como no hay piedra, la planta arranca a crecer, se encuentra, como no hay terreno bueno, perdón, y sí hay piedra, la planta empieza a crecer, se encuentra con esa piedra y en vez de seguir hacia abajo, crece hacia arriba. Entonces decimos, oh, wow, crecimiento. Pero hay tan poca profundidad. Esto pueden ser las multitudes. Hay un crecimiento rápido. La gente está emocionada. Qué bueno. Pero no hay profundidad, no hay entendimiento, no hay compromiso con la fe. Mucha gente que viene a la iglesia. ¡Wow! ¡Qué tremenda prédica! No, pero qué bien yo me siento en esta iglesia. Es la cuarta iglesia en 2 años. ¿Verdad? Pero no, yo me siento aquí excelente, yo de aquí no me muevo. Soy emocional. No conoce a nadie aquí todavía. Pero llega la aflicción, llega la persecución, llegan los problemas. Y como no hay raíz, como no hay base, se muere. Dice, bueno, pero la aflicción y los problemas, aquí no hay persecución, pastor, aquí en Panamá por lo menos. Bueno, vamos a ver, o sea, yo diría que gracias a Dios, es que no hay una persecución física, ¿verdad? Violenta. Yo creo que no la hay. En algunos, de hecho, en algunos lugares puede que sí, pero muy pocos. Ahora, sí hay persecución. Si tu trabajo, ¿verdad? Ahora es una actividad por decir algo, vamos a celebrar el mes del orgullo gay, y tú no vas, eso tiene consecuencias, porque eso empeora la relación con los colaboradores tuyos, con tus amigos, con tus compañeros. De repente tu jefe ahora te trata peor, te pone más trabajo, no te reconoce lo que tú haces. Eso es persecución. De repente en el colegio, los niños, bueno, vamos a ver una película ahora. ¿Y tú qué película es? Entonces la mamá que está organizando eso, los padres que están organizando eso, dice, ahí va esta. ¿Qué película es? Es una película PG-13, ¿verdad? Para 13 años, ¿no? Eso es de niños. ¿Cuál es el problema? Pero tú sabes que esa película promueve valores con los que tú no estás de acuerdo, que no son bíblicos, son antibíblicos de hecho. Entonces tú dices, mira, yo creo que esa película no. Entonces ahora tus hijos se sienten mal porque los compañeritos se burlan de ellos, ahora no va a poder compartir, te busca un problema con esos padres, ahorita no te invitan más. Eso es persecución. Que no siempre es violenta físicamente, y gracias a Dios. Siempre termina en una persecución violenta físicamente. Gloria a Dios que aquí no ha llegado, oremos porque aquí no llegue, pero siempre termina ahí. Sin embargo, todavía no estamos ahí. Ahora, sí llama la atención que Jesús asume que la aflicción y la tribulación siempre vienen. ¿No se dieron cuenta de eso? La semilla se tira, ¿verdad? Arranca a crecer, pero cuando llega la aflicción y la tribulación, cuando llega, no es que sí llega, no, cuando llegue, eso es evidente. Porque siempre el llamado cristiano, no importa el contexto en el que esté, siempre la vida cristiana es contracultura, siempre va a ser así. Y si tu vida cristiana no es contracultura ahora, si tú no estás yendo en contra de la cultura en muchísimas cosas, pues revísate. Entonces siempre va a haber esta tribulación, siempre va a haber esta aflicción. Jesús asume que eso es así. Y estas personas, como no tienen profundidad, pues cuando llegue esta aflicción, pues se secan. Y estos no son aquellos que recibieron un evangelio de superación personal, ¿verdad? Y como no tienen profundidad, no. Esta gente recibió el evangelio de verdad. Pero como no tiene profundidad ese evangelio en sus vidas, como no ha hecho raíces, se seca y se muere. Ese es el segundo grupo. El tercer grupo son los espinos, que en estos hay una reacción inicial de crecimiento más o menos bueno. El problema es que nunca dan fruto. Eso sí me acuerda a mi mata de calabaza, que nunca dio fruto. Me ocupó 60% del área del balcón sin fruto, nunca. Y hasta que se secó y se murió.
Pero estas son personas, dice el texto, que tienen su mente en las cosas del mundo. Nunca pusieron sus ojos en las cosas de arriba. Nunca lo pusieron, Nunca lo llegaron a hacer. Ni por un momento, ellos creyeron que sí, pero no lo hicieron. Las preocupaciones, las riquezas, los deseos de las demás cosas, dice el versículo 19. Lo inmediato, lo real, el trabajo, el estatus, la situación política, la situación social, medio ambiente, las cosas de hoy, de ahora. En el libro Las cartas del diablo a su sobrino, que lo cito bastante, Screwtape, ¿verdad? Scrotopo, le dice al sobrino, este demonio experimentado, le dice al sobrino, que cuando el paciente empieza a pensar en cosas trascendentales, las cosas trascendentales siempre nos van a llevar a Dios. Y él le dice, cuando el paciente empieza a pensar en cosas trascendentales, que le recuerde inmediatamente las cosas de ahora. Que le ponga un periódico en la cara. Oye, que le ponga un periódico en la cara para que sepa la noticia. Oh, wow, mira, este fulano dijo tal cosa. Y ya se fue. Porque el ser humano tiene una presión con lo inmediato increíble. Entonces estas personas dan un crecimiento, van a la iglesia, dan estudios bíblicos de hecho, conferencias. Ahora, inclusive hasta ahora, antes de comer. Quieren que sus hijos crezcan con valores, ¿verdad? Entonces lo traen a la iglesia, escuela dominical, no sé qué. Pero ellos no son fanáticos. No hay compromiso real con el evangelio. No hay una convicción de pecado, no dan fruto. Y estos son los tres suelos donde no hay fruto. Es la misma semilla, el mismo sembrador, pero en estos suelos no hay fruto. Y ahora llega el suelo bueno, donde sí da mucho fruto. Decíamos, una cosecha normal es de 7 a 10 por uno. Aquí hay 30, 60, 100. Esto es milagroso. El mismo sembrador y la misma semilla. Porque Dios es el que trae el crecimiento, Dios es el que trae el fruto continuo. ¿Y qué es el fruto? Vidas cambiadas. Vidas impactadas por el evangelio. Eso es el fruto. No importa el sembrador, la semilla es siempre la misma. La clave es el suelo, el problema es el corazón. El corazón que escucha la palabra. Entonces este es el significado de la parábola. Jesús mismo lo da. Pero ¿qué implica eso para nosotros hoy? Yo creo que lo primero que podemos ver aquí es que Dios da garantía de éxito en la predicación y expansión de su reino. Dice, pero ven acá, pasamos más tiempo explicando los suelos malos que los suelos buenos. No hablamos del sembrador, no hablamos de la semilla. Tenemos 15, 20 minutos, según sigo el reloj ahí, hablando de los suelos malos. Tú vas a decir que lo que tenemos que sacar de aquí es que Dios garantiza el éxito, sí. Pero que hay 3 terrenos malos y uno nada más bueno. Lo primero es, ¿verdad? Tratemos de no leer en el texto lo que el texto no dice. El texto no dice el tamaño de cada terreno. O sea que de repente los malos eran pequeños, ¿verdad? Y el bueno era muchísimo. Yo no lo sé. No lo sabemos. No hagamos conjetura de eso. Ahora, esto no es una conjetura, lo que yo voy a decir ahora. Y es que si el terreno bueno, por más chiquito que fuera, te da 30, 60 y 100 por uno, eso compensa. Eso compensa. Entonces Dios te dice, yo soy el que te estoy garantizando ese éxito. No depende de ti, tú eres el sembrador. ¿Qué tú tienes que hacer? Sembrar la semilla, predicar el evangelio, punto, se acabó. ¿A quién? A todo el mundo. No es problema tuyo. No es tu problema si Satanás viene y se lleva esa semilla. No es tu problema si esa persona se emociona y luego se va. No es tu problema si ahí nunca sale fruto. Como tampoco es tu problema, ni mucho menos tu logro, el 30, 60 o 100.
Tú predica, obedece, punto, se acabó el evangelio, no más. Esa es la semilla y ya. Él garantiza los resultados. 1 Corintios 3:6. Pablo lo recuerda. El crecimiento lo da Dios. Esta parábola y las demás del capítulo 4 son para enseñarnos acerca del reino. Y por eso esta parábola es la clave para entender las demás. Porque ¿qué aprendemos aquí? Que Dios es el que hace la obra. Vamos a ver. ¿Ustedes creen que Dios va a dejar depender en nuestras manos el éxito de la propagación de su reino? Por favor, ¿a quién se le ocurre eso? Dios no va a dejar que eso dependa de nosotros. Imposible. Eso sería una apuesta increíblemente estúpida. Él mismo se hace responsable. De hecho, Él puede sembrar también. Ahora, Él nos da el privilegio de usarnos. ¿Pero ustedes están entendiendo? O sea, Él nos da el privilegio de usarnos para predicar una parábola, una semilla, una palabra que es de Él, que no lo inventamos nosotros, que ya Él dijo, mira, es esto es lo que es, ok. No tienen que inventar nada, ni ponerle, ni quitarle. Ustedes lo único que tienen que tirar esa semilla. Y si va mal, eso es mi problema. Pero ¿y cómo yo garantizo que va bien? Yo te lo estoy garantizando, tú tranquilo, tú nada más tira semilla. Yo puedo tirarla, pero yo te estoy dando el privilegio de que tú la tires. Yo estoy dando el privilegio de que tú seas parte. No me gusta usar la palabra de que Dios nos hace socios. En el mejor de los casos reparte beneficios con nosotros, pero socios no son. Si lo queremos ver con esa ilustración, ¿no? Pero Él garantiza el éxito. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es predicar esa semilla, predicar esa palabra, regar esa semilla. Y esto debe darnos ánimo en la predicación del evangelio. Porque cuando da fruto es escandaloso, es milagroso. Va a compensar todas las otras, tanto que se te van a olvidar. No depende de nosotros y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros estamos preocupados con el método, la estrategia, los programas, que si aquello, que si aquello, que si qué, que si te pone, que si te quita, que si dice, que si va, que si la predicación, que si el predicador, ¿cómo es? La proyección, que si... Y Dios dice, ¿qué? Yo te estoy diciendo que predique el evangelio y punto. Y yo no estoy diciendo que todo eso que yo mencioné no importa nada. No, porque puede obstaculizar, y es verdad, pero no es la centralidad. No es la centralidad, es increíblemente accesorio. Obviamente, si se puede entender mejor con una proyección, bueno, pues ponla. Si te vas a subir con sandalia aquí al púlpito y la gente va a decir, pero ¿y este hombre en sandalia? Pues no te pongas la sandalia, ponte zapatos, ya. Ya, eso es todo. Lo que tú tienes que hacer es predicar el evangelio y ya. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Nuestro esfuerzo en esto sí tiene que ser constante. Nosotros tenemos que ser fieles en la predicación de solamente el evangelio. ¿A quién? A todo el mundo. Eso es lo único que tenemos que hacer. El resto no depende de nosotros. Porque la garantía del fruto la da Dios, no nosotros. Y eso es lo primero que podemos sacar, o que debemos de hecho sacar de esta parábola. Lo segundo es que nosotros no podemos saber si habrá fruto o no. Por tanto, nosotros solamente predicamos. Y habíamos ya tocado más o menos esto. ¿Y por qué lo menciono de nuevo? Porque yo quiero resaltar esta parte. Si en el reino de Dios, Dios hace el trabajo, generalmente Dios trabaja sin nosotros darnos cuenta.
Porque Dios es infinito, Dios es omnipotente, Dios orquesta, Dios tiene demasiada información que nosotros no. Nosotros somos muy pequeños, entonces nosotros no vemos el trabajo de Dios. Dios pone y quita reyes, pone y quita presidentes. Poner y quitar presidente, eso es Dios, de verdad, eso es Dios trabajando en la motivación de un montón de gente para echar un voto en una urna. ¿Cómo es posible que nosotros veamos entonces a Dios trabajando? No lo podemos ver porque no tenemos la capacidad de ver tantas cosas, tantas variables juntas. Es igual que el crecimiento de una planta. La vemos igual hasta que un día tú llegas y dices, pero mira, creció la mata. Pero tú día a día tú no sales y la ves y dices, sí, mira, hoy creció. Y mañana, hoy creció de nuevo. Y eso que eso no se ve. Es como que un día tú dices, ven acá, pero mira, creció. Pero mira, le salió una fruta. Yo creo que ponía aquí la ilustración creo que en Semana Santa fuimos a una casa de vacaciones, vi una mata de mango, me encanta el mango, y cuando llego, todos los mangos verdes. Me pasé 4 días ahí y esos mangos, o sea, es que, tú sabes, yo creo que se pusieron más verdes. Yo no lo veía, yo estoy seguro que esos mangos se maduraron. Pero yo no lo veía. Estaba madurándose seguro, pero yo no lo veía. Y así trabaja Dios. Nosotros tenemos que obedecer y confiar en que Él está haciendo el trabajo. Él está haciendo el trabajo en la persona en la que yo lo estoy predicando, le estoy dando seguimiento, la estoy invitando a la iglesia. Él está haciendo el trabajo en mí. Porque algunos se rinden y dicen, wow, pero es que mira, yo ya sé, párate ahí. ¿Tú qué? ¿Tú ya qué? Entonces no eres tú, es Dios que está haciendo el trabajo. Porque si Dios está haciendo el trabajo en el otro, ¿verdad? Que tú le predicas. Pero en ti no. En ti sí eres tú. Porque tú eres el otro del otro. Entonces Dios también está haciendo el trabajo en ti. Nosotros predicamos fielmente, solamente el Evangelio, constantemente, libremente, a todo el mundo y a nosotros. Y nosotros confiamos en que Dios está haciendo el trabajo. Dios está llevando el crecimiento. Dios está o no produciendo el fruto. Y ahora dije o no, ¿verdad? Dice Lo tercero y último es una advertencia. ¿Dónde está la advertencia? Porque lo dije ahorita, Dios está o no produciendo el fruto. Y esto es serio. ¿Sabe por qué? Porque cualquiera de nosotros pudiera estar en uno de esos 3 grupos. Cualquiera de nosotros puede estar pensando que porque escuchamos la palabra de Dios, ya nosotros estamos bien. En nuestro corazón nosotros sabemos que bueno, está bien, sí, ¿no? Dios existe, tú sabes, pero Jesús, resurrección, eso sirve, tú sabes, pero no hay que ser tampoco fanático. Obviamente yo prefiero creer estos valores que no creerlos. Yo prefiero que mis hijos crezcan creyendo esto que no creyendo. Pero, tú sabes, tampoco hay que irse al extremo. El diluvio y no sé qué. También nosotros podemos ser aquellos que entendemos, no, todo esto es verdad, pero yo soy el que me gano la salvación. Tú estás rechazando el Evangelio. Si cada vez que se te habla de la gracia, como hablaba yo con una persona hace un tiempo, si cada vez que se te habla de la gracia tú dices, no, pero ¿por qué? Si soy yo que tengo que... Eso es Satanás que viene y se coge la semilla y se la lleva. Cuidado. Pero nosotros también podemos estar en otro grupo, que estamos emocionados. Estamos llevar a la iglesia felices, pero no tenemos raíz. La aflicción no ha llegado. Entonces saben que nosotros no sabemos
todavía. Porque la aflicción no ha llegado. Nuestra fe no ha sido probada todavía. Esto es serio, esto es peligroso, porque señores, podemos algunos de nosotros estar emocionados, pero no tenemos raíz, no lo sabemos. Todavía no ha llegado al caliente del sol para secar. Y entonces nos damos cuenta, pero yo no tengo de dónde sacar. Me voy. Si tú no has sentido ese dolor por tu pecado, tanto que tú has empezado a hacer cambios, tú has pedido perdón, te has empezado a confesar, tú estás emocionadísimo, pero para ti mismo. Tú no se lo dices a más gente. Tú no has compartido tu fe con otros, ni siquiera tu más cercano. Tú no has empezado a vivir todavía las consecuencias de tu fe. Tú no has empezado a vivir ese rechazo. Todavía no te ha costado ninguna relación. Tú no has empezado otras relaciones nuevas con compañeros de la fe. Tú lo que te ha emocionado. Y no va a durar. No va a durar. Tú mantienes las mismas relaciones que antes. Cuando empiece la aflicción, ¿a quién tú vas a llamar? A tu mismo amigo mundano, porque tú no tienes amigo en la fe. ¿Y qué tú crees que él te va a decir? Dice 1 Corintios, no te lo va a decir. Entonces tú puedes ser una de esas personas que está en suelo pedregoso, que está en suelo de piedra, pero tú no lo sabes todavía. Tú no te has dado cuenta. Pero van a venir la prueba y te vas a secar. Cuidado. Cuidado. O también, yo creo que este es el peor, podemos tener tiempo en la fe y un aparente crecimiento, pero nosotros seguimos igual. Ya nos hemos habituado a esto, a este juego. Ya no sabemos las reglas, inclusive el lingo, el lenguaje, inclusive no lo sabemos también. Hermano, tal cosa, gloria a Dios. Varón. No, porque eso es parte del juego, ¿verdad? Pero nuestra pareja no ve nada diferente en nosotros. Es más, mira, tenemos tanto tiempo jugando esto, que nuestra pareja se rindió ya. Dios mío, ya yo no espero nada. Eso es una alarma. Pero ¿sabes qué implica eso? Que no hay fruto. Nosotros seguimos con los mismos hábitos. Nosotros no queremos abandonar el mundo, no queremos abandonar sus placeres. Y no estoy hablando de una relación extramarital, no. Cosas de borracheras y tal, no. Puede ser, ya sería extremo, pero no queremos abandonarlo. Nosotros estamos tan centrados en lo terrenal, mi carrera primero, mi familia primero, la sociedad, la justicia, la política, el medio ambiente. Estamos tan centrados en eso y entendemos que con eso ya resolvemos. Pero ¿tú sabes por qué? Porque nosotros no queremos voltearnos, ir a la palabra, vernos en ese espejo, ver nuestro pecado, y reconocer lo mal que estamos y lo mucho que necesitamos de Cristo. Entonces al final hay un más o menos crecimiento, pero todas estas otras cosas, como dice el versículo 19, la riqueza y las demás cosas, nos ahogan y no damos fruto. La planta está ahí, no se ha secado esa, se ahogó, no da fruto, como mi planta de calabaza, que estaba viva pero no dio fruto nunca. Entonces podemos ser cualquiera de esos tres grupos y no darnos cuenta. Jesús termina la parábola diciendo: el que tenga oído para oír, que oiga. Esto deja al oyente, ¿verdad?, con la responsabilidad de discernir y aplicar el significado de la parábola. Esto implica que no todos los que tienen oído lo tienen
para oír. Jesús a algunos les habló en parábolas y les explicó, a otros les habló en parábolas y no les explicó. Y luego él dijo, ilustrando con los suelos, ¿verdad?, que él no se lo dijo porque ellos mismos no querían creer. Piensen esto. Había un grupo grandísimo, una multitud que no cabían en la orilla del mar y él tuvo que subirse en una barca. Escucharon la parábola y de toda esa gente se quedaron los 12 y un grupo de seguidores pequeños. Y a ellos él les explicó. Entonces a ellos les fue dado el misterio. Entonces tú dices, bueno, las otras multitudes pueden estar en los otros 3 grupos, cada uno en el suyo, ¿verdad? Bueno, nosotros podemos estar en cualquiera de esos 3 grupos, pero aquí hay una diferencia. Que todos nosotros sí estamos oyendo la explicación. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Todos nosotros sí estamos oyendo la explicación. Eso quiere decir que en cualquier caso, un rechazo nuestro es peor que el de aquello. ¿Tú tienes oído para oír? ¿O tú estás ciego y sordo para el evangelio ya? ¿Tú estás dando fruto? ¿Tú has revisado tu compromiso? ¿O tú estás viviendo cómodamente como cristiano? Soy cristiano cultural. Porque aquí no hay todavía esa persecución y esa aflicción que sí o sí te cuesta. En otro sitio, cuando tú eres cristiano, tú tienes que pensarlo bien para decir. Ahora tú eres cristiano y de hecho tú puedes decir que tú eres cristiano, como decíamos en el tercer grupo y en el segundo grupo, y que eso no te cueste nada. Y cuando hay que una película no sé cuánto, pues tú llevas a tu hijo y ya, y ponte, se acabó. Y tú sigues creyendo que tú estás bien, que tú eres cristiano. ¿Será que tú has considerado ni siquiera la posibilidad de que tú dices que tienes fe, pero tu fe no ha sido probada? Tú no has pasado dificultades en las que tú no tengas a dónde ir y tú vayas entonces a Dios y luego de eso dices, wow, Dios me sostuvo. Yo sé que mi fe es genuina. Puede ser que tú hayas pasado por situaciones y que tú hayas salido más o menos bien. ¿Pero por qué? Porque no te comprometiste. Porque no estuviste dispuesto a pagar el precio. No fuiste de buen testimonio, pero no fue la gran cosa. Y cuando tú revisas y piensas, ven acá, eso es verdad. Puede ser que tú no tengas raíces todavía. Puede ser que tú no estés dando fruto. Y yo creo que vale la pena nosotros examinarnos. Cuando tú pases la prueba, ¿tú vas a venir más cerca de Dios o tú te irás más lejos de Dios? Estamos dispuestos a pedirle a Dios, prueba mi fe. Hazme pasar por pruebas para que yo sepa que mi fe es genuina. ¿Estamos dispuestos a pedirle eso a Dios? Ahora, yo creo que es mejor darnos cuenta ahora que cuando sea muy tarde. Yo creo que es mejor saber eso ahora. Yo creo que es mejor darnos cuenta, wow, mira, yo de verdad no tenía fe, Señor, perdóname. Gracias, Señor, porque me revelaste que yo no tenía fe, yo no tenía raíz. Yo realmente no había puesto mi confianza en ti. Yo pensaba que sí, pero no.
Yo estaba jugando a ser cristiano, pero no lo era. Yo no era creyente. Cuando yo llegara a la puerta del cielo que me preguntaran, ¿y tú por qué tienes que entrar? Yo iba a decir, bueno, lo que pasa es que yo... Pero como decía alguien, si yo mi destino eterno lo pongo en manos de Jesús, ¿cómo es posible que yo en las pruebas de este mundo, en las situaciones de este mundo, entonces no confíe? Eso no tiene sentido. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que si yo en la prueba de este mundo no confío, es porque probablemente cuando llegue a la máxima prueba, tampoco voy a confiar. Y esto es serio, porque tú puedes ver ahora, si Dios te lo revela, que tú has vivido una emoción. Tú puedes ver ahora, si Dios te lo revela, que tú lo que has estado es viviendo cómodamente, sin compromiso alguno. Entonces yo te digo, pídele a Dios que te abra el entendimiento, que suavice tu corazón, para que veas, para que oigas. No te conformes con lo que sientes. Tú puedes estar increíblemente emocionado. No te conformes con el contexto cristiano en el que estás. No, yo tengo la vida entera yendo a la iglesia. ¿Y cuándo te convertiste? Yo no lo tengo muy claro. ¿Y qué fue lo que Dios cambió en tu vida? No, sí, bien. ¿Qué era lo que tú eras antes que ahora tú no eres? ¿Qué es lo que tú ahora sí eres que antes no eras? Ese es el fruto. Si eso no está, tú eres uno de los tres suelos. Esto es fuerte. Esto es serio. Pídele a Dios que te dé convicción. Pídele a Dios que te pruebe la fe. Porque solo así tú vas a poder saber si de verdad vas a llevar fruto. Solo así vas a poder saber si de verdad tienes raíces. Solo así vas a poder saber si realmente eres nacido de nuevo. En lo demás, nosotros predicamos el Evangelio a todo el mundo, fielmente, constantemente. Porque el crecimiento lo garantiza Dios. Entonces tú le pides a Dios, como tú garantizas ese crecimiento, dame a mí esa confianza. Porque yo no la puedo obtener. Dámela tú. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes tanta misericordia y tanta gracia con nosotros, que nos das un llamado de atención y otro y otro y otro, y nos das una oportunidad y otra y otra y otra. Padre, y por tu amor te mantienes constantemente llamándonos a ti. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella es que tú nos llamas. Gracias por tu Espíritu que la inspiró y tu Espíritu, Señor, que nos ilumina para entenderla. Padre, yo te pido que si habemos personas aquí con oídos y con ojos, pero que todavía no hemos oído y visto, yo te pido que tú abras esos oídos y tú abras esos ojos. Padre, si habemos personas aquí, si hay personas aquí que entienden por una emoción, que entienden por un contexto, por una historia, por hábitos, por costumbres, que son hijos tuyos, Padre, yo te pido que tú le muestres en su corazón, si es así el caso, la ausencia de fruto.
Padre, yo te ruego, te suplico que tú no dejes que personas salgan de aquí igual que como entraron, confundidas por una emoción, por tradiciones y costumbres, que puedan realmente entender qué es el Evangelio, que puedan realmente comprometerse, que puedan realmente entregar sus vidas a tus pies y hacerte Señor de sus vidas, que puedan realmente poner toda su fe en ti para salvación y por tanto toda su fe en ti para la vida diaria. Padre, y sabemos que esto es progresivo, sabemos que no pasa de un día para otro, pero Señor, queremos que esas raíces, si no están, que empiecen a crecer. Raíces verdaderas. Tú nos has dado la explicación y tu Espíritu, Señor, en nuestro corazón nos revela estas verdades. Yo te pido que tu Espíritu tome estas verdades y la martille en nuestro corazón y en nuestra mente. Déjanos esa marca. Revélanos, Señor, la verdad en nuestro corazón. Tráenos, Señor, convicción. Prueba nuestra fe, Señor, si es necesario. Haznos pasar por el fuego, Señor, para quitar nuestras impurezas. Te lo digo de mi persona también. Porque confiamos en ti, Padre. Y queremos probar y comprobar y decirles a otros y mostrarles a otros, Señor, que esa fe que tú pusiste en nuestro corazón es genuina. Y esa fe que tú pusiste en nuestro corazón te alaba a ti y hace que tú te lleves el crédito porque tú eres que das el crecimiento y tú eres que garantiza el éxito y el resultado. No nosotros. Ayúdanos a mantenernos fieles en la predicación del Evangelio, a otros y a nosotros mismos, constantemente, fielmente, todo el tiempo. Gracias por hacernos parte de tu obra. Y gracias, Señor, porque tú garantizas el éxito, porque no depende de nosotros. Y como no depende de nosotros, tú te llevarás toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.